Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar sobre la formación de los mediums, ese desarrollo de la mediumnidad. Vamos a ir platicando sobre los mediums que son escribientes, porque bueno, ese es el género de la mediumnidad que más se ha difundido y que bueno, en ese entonces era el más sencillo y el más cómodo. Entonces daba resultados que eran satisfactorios y que eran completos y que bueno, todos ambicionan poseerlo. Los signos físicos en los que algunos creen que ven indicios de esta no es algo que sea 100% seguro, simplemente son como que ideas, como especulaciones, y se encuentra en niños, se encuentra en ancianos, en hombres, en mujeres, sea cual sea el temperamento, el estado de salud, el grado de desarrollo moral o el intelectual. La única manera que tenemos de comprobar si tenemos esa clase de mediumnidad, pues bueno, es hacer el intento y llevarlo a la práctica, ¿sí? La escritura se va a obtener, como ya vimos, por medio de cestas y tablillas o directamente con la mano. Es como se empezó a hacer en el entonces cuando el maestro Kardec codificó el espiritismo, así lo hacían. Después se dieron cuenta de que no era necesario la cestita y que con el simple hecho de tener el lápiz en la mano igual se podía escribir. Entonces ya lo empezaron a hacer de esa manera. No es que se recomiende uno más que otro, o sea, cada quien puede hacerlo como desee. El proceso pues es de los más simples porque simplemente la persona tiene que tomar el lápiz y el papel y entonces pues tiene que estar en toda la disposición de poder escribir. ¿Sí? Nosotros no debemos de interferir cuando estamos haciendo esa prueba, no debemos de estar interfiriendo con el movimiento de la mano, simplemente tienes el lápiz en la mano y bueno, estás apoyado sobre la hoja y si por alguna razón se escribe, pues hay que hacerlo, pero no debemos de interferir con ese movimiento, ¿sale? No debemos de descansar por completo sobre el papel, o sea, así la mano bien puesta, no. La punta del lápiz debe de estar en contacto con la hoja lo suficiente como para que pueda escribir, pero no al grado de que se ponga una resistencia a la hora de escribir. Todas esas preocupaciones que tenemos desde un principio se pueden volver inútiles una vez que nosotros empezamos a escribir correctamente, porque entonces ya no vamos a tener ningún obstáculo en la mano. Pero bueno, esas son disposiciones que tenemos como principiantes porque pues estamos en eso apenas. Y todavía no sabemos si tenemos esa clase de mediumnidad, reitero. Entonces no importa si usamos una pluma, si usamos un lápiz, hay algunos mediums que prefieren la pluma. Pero bueno, eso es útil para los que ya están formados y que escriben pausadamente. Hay otros que escriben muy rápido cuando la escritura es brusca o es irregular y entonces eso nos habla de que el espíritu que se está manifestando pues obviamente es violento y que va a golpear con la punta del lápiz, la va a quebrar o incluso a lo mejor hasta pueda rasgar el papel. Pero todos los aspirantes a mediums debemos de conversar con los espíritus de las personas que nos son queridas, ¿sí? Pero no debemos de debemos más bien de moderar nuestra impaciencia porque a veces queremos saberlo todo, porque la comunicación con un espíritu determinado podría presentar dificultades materiales que se tornan imposibles para el principiante. Recordemos que tenemos que ir poco a poco, de un día para otro no vamos a hacerlo en caso de tener esta clase de mediumnidad. Para que un espíritu se pueda comunicar es preciso que entre el espíritu y el medium pues exista compatibilidad, que exista la afinidad, que tengan relaciones fluídicas que no se van a establecer de inmediato, les decía, es poco a poco. Y solo a medida que la facultad se va desarrollando, el medium va adquiriendo la aptitud necesaria que es para esta comunicación. Con cualquier espíritu que se presente, es posible que el espíritu con el que el medium se quiera comunicar, a lo mejor el espíritu en ese momento no esté en condiciones para comunicarse, está ahí presente, pero no está en condiciones o no tiene permitido. También puede pasar que no le hayan dado ese permiso para comunicarse y por eso empezamos
con la comunicación y no debemos de obstinarnos en llamar a un espíritu determinado. El que quiera, el que esté por ahí, el que se quiera comunicar, pues que lo haga, ¿sale? Porque recordemos que el espíritu que se comunique con nosotros lo va a hacer por la simpatía, por la afinidad que existe entre ellos y nosotros. Antes de que nosotros pensemos en obtener comunicaciones de tal o de cual espíritu, es necesario que el medium favorezca el desarrollo de esa facultad, y para poder hacer eso tenemos que hacer un llamado general y podemos dirigirnos sobre todo a nuestro ángel de la guarda. Pero para eso no va a existir una fórmula que sea sacramental. Quien pretenda recomendar alguna, pues está mintiendo, porque en realidad, con el simple hecho de que hagamos la evocación en el nombre de Dios, con eso es suficiente. Nos da el maestro Kardec alguna recomendación y podemos decir: ruego a Dios Todopoderoso que permita a un espíritu bueno comunicarse conmigo y hacerme escribir. Ruego también a mi ángel de la guarda que me asista y aparte de mí a los espíritus malos. Entonces se va a esperar hasta que un espíritu se manifieste y haga que el medium escriba algo. ¿Es posible que se presente el espíritu que el medium desea? Sí, pero también puede ser que sea un espíritu que nosotros no conocemos, o hasta nuestro hermanito protector, nuestro ángel de la guarda. En cualquiera de los casos, pues el espíritu va a dar a conocer cuál es su nombre o cuál fue su nombre. Y se va a presentar entonces la cuestión de la identidad. Conforme vamos agarrando experiencia, pues vamos a ir juzgando, porque pues son raros los principiantes que no están expuestos a ser engañados. Cuando el medium desee llamar a determinados espíritus, es esencial que comience a dirigirse solamente a los que sabemos que son buenos y por los que estamos sintiendo simpatía, y pueden tener un motivo para responder al llamado, así sean parientes, sean amigos. En ese caso, la evocación se puede formular de este modo. Otra recomendación que nos hace el maestro Kardec: en nombre de Dios Todopoderoso, que permita al espíritu de tal persona comunicarse conmigo, o cualquier otra fórmula que corresponda al mismo pensamiento. No es menos necesario que las primeras preguntas sean elaboradas de tal manera que las respuestas puedan ser dadas simplemente con un sí o con un no, ¿sí? Por ejemplo, podemos empezar preguntándole al espíritu: ¿estás ahí? ¿Quieres responderme? ¿Puedes hacerme escribir? Más tarde esa precaución pues va a ser innecesaria. Eso solamente pues es al principio. ¿Por qué? Porque estamos tratando de establecer una relación con el medium, con el espíritu, perdón. Lo esencial es que nosotros tengamos unas preguntas. Ok, podemos tener preguntas que sean de interés particular, pero debemos de ser pacientes, no debemos de desanimarnos ni debemos de ser desesperados, porque pues todo llega cuando tiene que llegar. Algo más importante que el modo en el que se está haciendo esa evocación es que alcancemos la calma, el recogimiento. Lo vamos a hacer con mucha calma y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es un juego y porque no cualquiera pues puede escribir. Y quien puede escribir, qué bueno. Simplemente hay que tomarlo con la seriedad que lleva. No porque veas que no lo ves, o sea, ahora sí que, no porque veas que no tienes a nadie enfrente, pienses que estás solo. Sí, hay muchos hermanitos alrededor de ti y no va a faltar quien se quiera comunicar. Y qué bueno que lo hagan. Y si no tienes ese tipo de mediumnidad, no importa, hay muchos tipos de mediumnidades. Y si no tienes ninguna, no importa, igual puedes estudiar espiritismo y puedes aprender. Nunca está de más saber y conocer, porque les repito, el espiritismo no es una religión, es una ciencia. No son artes adivinatorias, hay mucho que se puede aprender. Entonces, algo más importante que el modo en el que se hace la vocación es que alcancemos la calma y el recogimiento, sumados al deseo ardiente y a la firme voluntad de poder obtener un buen resultado. Si tenemos la voluntad, entendemos que la intención pues es efímera, que obra con intermitencias y a la cual las preocupaciones pues hace que se nos interrumpa en cada momento, porque a veces no podemos evitar
estar pensando en preocupaciones que tenemos de esta vida material, ¿sí? Debemos de ser perseverantes, debemos de ser serios, debemos de seguir firmes, ¿sale? La soledad, el silencio, así como el aislamiento de todo lo que nos pueda causar alguna distracción, pues van a favorecer que todo, las comunicaciones, ¿no? Que todo se dé más fácil. Entonces, no debemos de quedar, desanimados. Poco a poco vamos a seguirlo haciendo y todos los días vamos a estar haciendo ese intento durante 10 minutos, un cuarto de hora máximo. Cada 10 minutos a lo largo de 15 días lo podemos estar haciendo. Un mes, 2 meses. Hay personas que se formaron después de mucho tiempo, tal vez 6 meses, de estar haciendo sus ejercicios continuamente, con mucho fervor, con mucho respeto, con mucha perseverancia. Para evitar tentativas inútiles, podemos interrogar también al espíritu a través de otro medium, a espíritus que sean serios, que sean adelantados. Sin embargo, debemos de señalar que cuando se propone a los espíritus una pregunta para saber si nosotros somos medium o no, casi siempre el espíritu te va a responder afirmativamente. Pero eso no va a hacer que ese ensayo haya sido infructuoso. Eso va a explicarse de manera lógica porque cada vez que se hace al espíritu una pregunta de orden general, pues el espíritu va a contestar de un modo general. Así como nosotros sabemos que nada es más elástico que la facultad mediúmnica, ya que podemos presentarnos de formas muy variadas, en grados muy diferentes, porque puede haber 2 personas que sean videntes, pero una va a ver más y la otra va a ver un poco menos. Pero las 2 tienen la misma facultad, por ponerles un ejemplo. Por consiguiente, una persona puede ser medium sin saberlo y en un sentido diferente a lo que él se imagina. A esta pregunta indefinida, ¿soy medium?, el espíritu puede responder que sí. Pero a esta otra, más precisa, como cuál, ¿soy medium escribiente?, el espíritu le puede contestar que sí, también, o le puede contestar que no. También debe de tener en cuenta el medium la naturaleza del espíritu a la que se le está haciendo la pregunta, porque hay espíritus que son tan frívolos, tan ignorantes, que responden tantas cosas tontas y locas, pero lo hacen porque por esa imperfección que tienen, por ese atraso que tienen. Por eso siempre se aconseja que le preguntemos a los espíritus que están esclarecidos, porque por lo general ellos van a responder de un buen grado a las preguntas y van a indicarnos ese camino que debemos de ir siguiendo en caso de que exista la posibilidad de que tengamos un resultado que sea favorable. Un recurso que muy a menudo da un buen resultado va a consistir en que se emplee como auxiliar momentáneo a alguien que sea un buen escribiente, que sea dúctil, que ya esté formado. Si él pone la mano o sus dedos sobre la mano del que debe de escribir, es raro que esta persona lo haga de inmediato, ¿sí? Es comprensible lo que ocurre en esta circunstancia, porque la mano que sostiene el lápiz se va a convertir de algún modo en la mano del medium, como lo sería una cesta o la tablilla, por ejemplo. Con todo esto se va a impedir que ese ejercicio resulte inútil cuando es posible emplearlo, dado que se va repitiendo con mucha frecuencia, con regularidad, y entonces ese obstáculo de la vida material lo vamos a superar y entonces vamos a provocar el desarrollo de la facultad. A veces basta con que se magnetice con la intención el vaso y la mano de lo que se quiere, el brazo y la mano, o sea, de lo que se quiere escribir. Pero a menudo podemos magnetizar y podemos limitarnos a apoyar la mano en el hombro del principiante para que la influencia, si existe alguna, bueno, podamos verlo escribir al instante. Pero el mismo efecto se va a poder producir también sin ningún contacto, simplemente con la voluntad, porque se comprende fácilmente que para producir ese resultado, la confianza que el magnetizador tiene en su propio poder va a desempeñar aquí un papel que es importante y que un magnetizador incrédulo va a ejercer una acción escasa o nula. Además, la colaboración de un guía
que ya es experimentado. Cuando tú estás haciendo tu experimento, si tienes el guía, tienes un medium que tiene experiencia en eso, pues es mejor porque así él te va diciendo, mira, esto sí, esto no, vamos a evitar este tipo de cosas, y así es más difícil que seas engañado. Sobre todo porque ellos nos tienen que ir ayudando, nos tienen que ir ilustrando acerca de la naturaleza de esas primeras preguntas que nosotros le hacemos a los espíritus, y también que sepamos cómo planteárselas. ¿Por qué? Porque el rol de estos hermanos que están más experimentados, pues es el de un profesor, del que se va a prescindir tan pronto como nosotros estemos lo suficientemente preparados, ¿sí? También vamos a poder reunirnos con personas que están animadas con el mismo deseo, con las mismas intenciones. Y bueno, cuando pase esto, nos vamos a reunir, vamos a tener absoluto silencio, vamos a tener un recogimiento religioso y podemos intentar la escritura. Cada quien puede pedirle a su ángel de la guarda o a un espíritu con el que simpatice, y entonces todos ellos deben de estar en silencio para intentar escribir, ¿sí? Apelando, como les decía, cada quien a su protector, a su angelito de la guarda, como le quieran llamar. Otra opción es que uno de ellos haga, sin hacer una designación especial, en nombre de todos los componentes de la reunión, un llamado general a los espíritus buenos, y puede decir algo así como, por ejemplo, en nombre de Dios Todopoderoso, rogamos a los espíritus que se dignen comunicarse por intermedio de las personas aquí presentes. Y entonces va a ser raro que entre esas no haya algunas que en breve den señales de mediumnidad, o que incluso en poco tiempo empiecen a escribir de corrido, ¿sí? Fácilmente se va a comprender lo que sucede en esas circunstancias. Las personas que se reúnen con la misma intención forman un todo colectivo, y entonces tienen el poder y tienen la sensibilidad para poder incrementar una especie como de influencia magnética que va a contribuir al desarrollo de esa facultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre los espíritus que están atraídos por esa conjunción de voluntades, va a haber algunos que se van a descubrir entre los presentes el instrumento que les convenga. Si no es uno, será el otro, pero se van a poder comunicar. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. En el siguiente video vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec, pero es importante que para las personas que quieran aprender más sobre espiritismo y quieran saber si son medium escribiente, pues que lo puedan poner en práctica, y a lo mejor y lo son, ¿sale?